Que alguien ayude. Una niña pequeña acaba de caer al agua. El grito resonó con fuerza en el tranquilo lago de Texas, interrumpiendo las conversaciones de los excursionistas dispersos por la orilla. David Grant levantó la cabeza de golpe. Solo se había detenido junto al agua para dar un tranquilo paseo después de una reunión de la junta directiva en Dallas. Se aflojó la corbata. Tenía la mente ocupada con números y estrategias, pero los gritos de un grupo de personas cerca del muelle hicieron que se le acelerara el pulso. Se abrió paso entre la pequeña multitud y se quedó paralizado. En el agua, una niña negra se debatía desesperadamente, agitando las muñecas atadas mientras intentaba mantenerse a flote. Abrió la boca en un grito silencioso y la mordaza se le soltó por el impacto. Cerca de allí, un grupo de niños blancos de no más de 8 o 9 años estaban de pie en el muelle, con una mezcla de emoción y culpa en sus rostros. Uno de ellos susurró: «No sabe nadar, solo la empujamos un poco». Los demás se movían nerviosos, pero ninguno se lanzó al agua para ayudarla. David no esperó ni un segundo más. Se quitó la chaqueta y se zambulló directamente en el lago. El frío le invadió los pulmones, pero la adrenalina le impulsó hacia adelante. Atravesó el agua con potentes brazadas y alcanzó a la niña justo cuando se sumergía bajo la superficie. La rodeó con el brazo por la cintura, la sacó del agua y nadó con fuerza hacia la orilla. Cuando salieron a la superficie, ella jadeó débilmente, con la voz ahogada por el agua. David mantuvo su cabeza fuera del agua, murmurando: «Te tengo, cariño, te tengo». Para cuando la arrastró hasta la orilla, su camisa se le pegaba al pecho, pero no le importaba. La giró suavemente, presionándole el pecho, animándola a volver en sí. Durante un momento aterrador, ella permaneció inmóvil. Luego, con una tos y un escupitajo, vomitó agua del lago y se aferró a él, temblando violentamente. Gracias por vernos y acompañarnos en esta historia. Me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Contadnos desde dónde nos estáis viendo. Si esta historia os ha emocionado, dadle a me gusta y compartidla con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos la próxima historia. La multitud soltó un suspiro de alivio colectivo, con voces que se superponían. «Respira, pobre niña. Dios mío, tiene las manos atadas». David le quitó la cuerda de las muñecas, con la furia bullendo en sus entrañas. ¿Qué clase de crueldad dejaba a una niña de 6 años amordazada y atada, empujada a un lago? Necesita una ambulancia ahora mismo. David ladró, con un tono de voz que transmitía autoridad. Alguien buscó a tientas su teléfono y marcó el 911. David se quitó la camisa y la envolvió alrededor de la niña, abrazándola como si su calor corporal pudiera mantenerla con vida. Tenía los rizos pegados a la frente y los ojos oscuros entreabiertos, pero sus diminutos dedos se aferraban a su cuello con fuerza desesperada. Minutos más tarde, llegaron los paramédicos y la subieron a una camilla. Mientras la subían a la ambulancia, se movió ligeramente y susurró con los labios agrietados: «¡Papá!». Las palabras atravesaron el pecho de David. Se quedó paralizado, sin aliento, hasta que uno de los médicos lo apartó con un codazo. «Señor, ¿es usted familia?». «Soy». Su voz titubeó. No lo era, pero algo en lo más profundo de su ser se negaba a dejarle decir que no. «Los seguiré al hospital». Al Hospital Mary's, en Houston, los pasillos blancos y estériles olían a antiséptico y urgencia. David se sentó en la sala de espera, con la camisa húmeda y el pelo aún goteando por el agua del lago. Su teléfono vibró en su bolsillo. Respondió rápidamente. Era su cuñado, Greg. «David, acabo de oír que sacaste a una niña del lago». «Sí», murmuró David, mirando fijamente las baldosas del suelo. «Ahora está estable, pero casi se ahoga. Tenía 6 años y estaba atada como si fuera basura. Que Dios ayude a quien haya hecho eso». Al otro lado de la línea, Greg se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, en voz baja, dijo: «Mónica me llamó antes». El nombre golpeó a David como un martillo en el pecho. Mónica, su primer gran amor. La mujer con la que una vez había soñado casarse.
la que había perdido en una tormenta de orgullo y promesas rotas, la mujer que le había dicho que estaba embarazada y luego había desaparecido. Greg continuó, con voz compasiva. Ha estado luchando todos estos años. Echa de menos a su hija todos los días. Pensé que debía saberlo. David se cubrió los ojos con la mano y se le hizo un nudo en la garganta. Los recuerdos inundaron la habitación del hospital de hacía 7 años. El rostro manchado de lágrimas de Mónica. Su voz quebrada al decir que el bebé no había sobrevivido. Se había marchado, enterrando el dolor bajo el Empire State Building y largas noches de silencio. Ahora, sentado fuera de la sala de recuperación, los recuerdos regresaban con una fuerza implacable. Se levantó tambaleante cuando se acercó una enfermera. «Señor Grant, ya puede verla». En la pequeña sala de recuperación, la niña yacía inmóvil bajo las sábanas blancas, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de las máquinas, susurró la enfermera. Se llama Ana. Tiene alergias graves, a los cacahuetes y al marisco. Casi la perdemos antes de que la trajeran. David se acercó, con la respiración entrecortada. Ana. El nombre resonó en su mente como un eco de un pasado que había intentado olvidar. Observó cómo su pequeña mano se movía mientras dormía, girando inconscientemente la muñeca, un reflejo exacto de su propio hábito inquieto. Sumido en sus pensamientos, se hundió en la silla junto a la cama. Su voz se quebró en el silencio. Dios, ayúdame. Esto no es solo casualidad. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. La noche era densa más allá de la ventana, y si en algún lugar profundo de su pecho, el dolor de los años perdidos se convirtió en algo más feroz, más agudo. La frágil esperanza de que esta vez pudiera recuperar lo que le habían robado. Las luces del hospital proyectaban un brillo estéril sobre todo, pero David Grant apenas lo notaba. Estaba sentado encorvado en la silla junto a la cama de la niña, con la camisa aún húmeda por el lago y el pelo revuelto. Cada pocos minutos, miraba el monitor que había sobre su cabeza, tranquilizándose con el pitido constante de los latidos de su corazón. No estaba acostumbrado a este tipo de espera. En los negocios exigía respuestas en cuestión de minutos. Pero aquí, con la vida de una niña conectada a máquinas, el tiempo parecía arrastrarse. La puerta se abrió con un chirrido y entró un médico con bata azul, hojeando una carpeta. «El señor Grant, ¿verdad? Usted fue quien la rescató». «Sí», respondió David, levantándose a medias. «¿Cómo está?» La expresión del médico se suavizó. «Ahora está estable, gracias a usted, pero estaba en mal estado cuando llegó. Casi se ahoga, estaba muy fría y es alérgica, extremadamente alérgica tanto al cacahuete como al marisco. Parece que tuvo una reacción antes de caer al agua. Si no la hubieran sacado del agua cuando lo hizo, estaríamos contando una historia muy diferente». David apretó la mandíbula. Con alergias como esas a su edad, necesitará cuidados constantes. Exactamente, el médico asintió. Le administramos epinefrina y oxígeno. Ahora sus vías respiratorias están despejadas. Estará débil durante un tiempo, pero los niños son resistentes. Debería recuperarse físicamente. David miró hacia la cama. El pequeño cuerpo de Ana yacía inmóvil, con su cabello rizado esparcido sobre la almohada. ¿Y su familia? ¿Se ha contactado con alguien? El médico negó con la cabeza. Hasta ahora, no. No llevaba ninguna identificación, salvo una pulsera con su nombre. La policía está investigando, pero hasta que no encuentren a su tutor, no podemos darle el alta. David dudó y luego preguntó en voz baja, ¿puedo quedarme? El médico lo observó y luego garabateó algo en la cartilla. Siempre que no interfiera, a veces los niños necesitan caras conocidas a su alrededor, incluso de personas que acaban de conocer. Les ayuda a sentirse seguros. Cuando el médico se marchó, David se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el silbido rítmico del oxígeno y el leve susurro de las sábanas del hospital. Extendió la mano y apartó un rizo húmedo de la frente de Ana. Ella se movió ligeramente y entreabrió los labios. «Papá». La palabra se le escapó de nuevo.
frágil pero clara. David se quedó paralizado. Se dijo a sí mismo que era un delirio, la súplica semiconsciente de una niña, y sin embargo el sonido le atravesó el corazón. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no le salieron las palabras. Se quedó allí sentado mucho tiempo después de que ella se calmara, sintiendo el peso de lo no dicho. Horas más tarde, la enfermera le trajo café en un vaso de papel. Es una niña afortunada, ¿sabes? La mayoría de los niños en su situación no sobreviven. David aceptó el vaso y murmuró, «Gracias». Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Greg. Su cuñado le devolvía la llamada. Salió al pasillo para contestar. «David», dijo Greg, «acabo de hablar con Mónica». David sintió un nudo en el pecho. Ella lleva años destrozada. Perder a su hija casi la mata. Dijo, «Cada cumpleaños es como un funeral». Una vez me dijo que una madre nunca deja de sentir la ausencia de su hijo. Digan lo que digan. David se apoyó contra la pared, con los nudillos blancos alrededor del teléfono. ¿De verdad pensaba que la niña había muerto? Sí, dijo Greg en voz baja. Eso es lo que le dijeron. Pero al verte con esta niña, David, ¿estás pensando lo mismo que yo? David cerró los ojos. Había pasado años convenciéndose de que el pasado había terminado. Pero el rostro de Ana, la forma en que sus dedos retorcían la sábana exactamente como él retorcía un gemelo, la palabra papá susurrada a medias, sin dormir en absoluto, gritaban lo contrario. De vuelta en la habitación, encontró a Ana despierta, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Lo miró como si lo reconociera, aunque eso era imposible. Sus labios temblaban. «No quiero volver», susurró. «¿Volver a dónde?», preguntó David con delicadeza, agachándose junto a la cama. Ella negó violentamente con la cabeza, encogiéndose sobre sí misma. Le temblaban las manos. Aún tenía marcas donde las cuerdas se le habían clavado en la piel. Aquella visión le partió el corazón a David. Quienquiera que la hubiera atado, quienquiera que la hubiera empujado al lago, lo había hecho con una crueldad que ningún niño debería soportar. Suavizó la voz. «Anna, aquí estás a salvo. Nadie te hará daño ahora». Durante un instante, ella se limitó a mirarlo. Luego, con un movimiento lento y vacilante, extendió su pequeña mano y la posó sobre la de él. A David se le hizo un nudo en la garganta. Su mano era tan pequeña, pero su agarre era feroz, como si aferrarse a él fuera la única forma de sobrevivir. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio de la madrugada, David permaneció a su lado. Las enfermeras iban y venían, ajustando máquinas, comprobando sus signos vitales, pero él nunca se alejó de su cama. Se dijo a sí mismo que era su deber, nada más. Pero cuando Ana se despertó sobresaltada de una pesadilla, llorando en silencio. Ana buscó a David, él la levantó con delicadeza y la abrazó hasta que su respiración se calmó y ella apoyó la cabeza contra su pecho. En algún momento de la madrugada, David se encontró susurrando palabras que no había pronunciado en años. «Si eres mía, si Dios realmente te ha devuelto, entonces juro que nadie te volverá a separar de mí». Por la mañana Ana dormía profundamente, con sus diminutos dedos aún enredados en la camisa de él. La enfermera asomó la cabeza, sorprendida de ver a David todavía allí, pero no dijo nada. Solo sonrió levemente y susurró, «Algunos lazos no necesitan tiempo para formarse». David miró a la niña en sus brazos, con el dolor de los años perdidos pesando en su pecho. No sabía lo que le depararía el mañana. Investigaciones, preguntas, quizás verdades dolorosas. Pero por ahora, sabía una cosa con absoluta certeza. No podía marcharse. El sol de la mañana se filtraba a través de las estrechas persianas de la habitación del hospital, pintando pálidas rayas en las sábanas. David Grant se despertó sobresaltado. Entumecido por haber pasado la noche en una silla demasiado cerca de la cama, la pequeña mano de Ana seguía aferrada al puño de su camisa. Su respiración era lenta y constante. Durante un momento, se limitó a observarla, al ritmo de su pecho subiendo y bajando. Había algo inexplicable en esa simple imagen, reconfortante, inquietante y profundamente perturbadora a la vez. Una enfermera entró en silencio con una ficha en la mano. «Buenos días, señor Grant. Ha dormido mejor de lo que esperábamos».
Su presencia aquí ha ayudado. David se frotó los ojos y se esforzó por recuperar su voz habitual. ¿Alguien ha contactado con su familia? La enfermera negó con la cabeza. Aún no hay noticias. La policía la está buscando. Solo sabemos su nombre por la pulsera, Ana. Quien quiera que haya hecho esto, se aseguró de no dejar nada más. Dudó y bajó la voz. Pero los niños no se atan a sí mismos y se tiran a los lagos. Alguien intentó silenciarla. David apretó la mandíbula. Pensó en el grupo de niños blancos que estaban en el muelle el día anterior, en cómo habían arrastrado los pies y murmurado excusas. Los niños a veces eran crueles, pero atar las manos de una niña y empujarla al agua era más que una travesura. Era malicia. Cuando Ana se movió, abrió los ojos lentamente. Parpadeó, desorientada, y luego se concentró en David. Durante un instante, lo estudió con una intensidad muy superior a su edad. Luego, sin decir nada, se incorporó e imitó el gesto distraído que David hacía cuando estaba absorto en sus pensamientos, girando una banda invisible alrededor de su dedo. Como si ella también llevara un anillo, David se quedó paralizado. Su corazón dio un vuelco. Lo había hecho desde que era adolescente. Verlo reflejado en sus pequeñas manos era como mirarse en un espejo. ¿Quieres un poco de agua?, le preguntó con delicadeza, necesitado de romper el silencio. Ella asintió y él le sirvió un vaso sosteniéndoselo contra los labios. Ella bebió con cuidado y luego susurró: «Gracias». «De nada, Ana». Dejó el vaso sobre la mesa. «¿Puedes contarme qué ha pasado? ¿Quién te ató las manos?». Ella miró rápidamente hacia la puerta y luego volvió a mirarlo a él. Ella negó violentamente con la cabeza y se acurrucó bajo la manta. «No quiero volver», susurró de nuevo, con una voz casi inaudible. David se inclinó hacia ella con un tono firme pero tierno. «No tienes que volver. No si no es seguro. ¿Lo entiendes?». Ella no respondió, pero su pequeña mano se extendió de nuevo y se aferró a la de él. Más tarde ese mismo día, Greg volvió a llamar. David salió al pasillo para contestar. «¿Qué novedades hay?», preguntó Greg. David respondió en voz baja. «Hoy está más fuerte. Sigue negándose a hablar de quién le hizo esto. Pero Greg, hay algo en ella. Algo. Me mira como si me conociera. Me ha llamado papá. Y su forma de moverse, los pequeños gestos que hace, es como verme a mí mismo». Hubo una larga pausa en la línea. Entonces Greg dijo: «David, ¿estás empezando a pensar?». «No sé lo que estoy pensando», se interrumpió David bruscamente, pero su voz se quebró. «Lo único que sé es que hace 7 años, Mónica me dijo que nuestro bebé no había sobrevivido, y ahora esta niña, esta Ana, aparece de la nada, atada y arrojada a un lago. No me digas que no me haga preguntas», exhaló Greg con fuerza. «Entonces quizás sea hora de que vuelvas a enfrentarte a Mónica. Se merece saberlo». «Si esta niña es suya, no está preparada para verme», murmuró David. El recuerdo de su última pelea aún ardía en su mente. La ira, las palabras amargas, el silencio que siguió. Desde entonces había construido imperios, pero nada de eso había curado la herida que le había dejado su ausencia. De vuelta en la habitación, Ana estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, con el pelo rizado formando un halo y los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. En la bandeja había comida sin tocar, huevos revueltos, tostadas y un cartón de leche. Ella apartó el plato con el dedo, frunciendo la nariz. «¿No te gusta?», preguntó David. Ella negó con la cabeza. «¿Cacahuetes?», susurró. Él miró rápidamente, pero no había ninguno. Aún así, lo entendió. El miedo no desaparecía de la noche a la mañana. Apartó la bandeja y se sentó más cerca. «Nos aseguraremos de que nunca vuelvas a comer nada peligroso. Te lo prometo». Ella lo estudió como si sopesara sus palabras. Luego, con cautela, preguntó: «¿De verdad te vas a quedar?». A David se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir que sí, pero las promesas eran algo pesado. Una vez le había hecho una a Mónica y había fallado. Ahora, al ver la frágil esperanza de Ana, se sintió incapaz de mentir. «Sí», dijo en voz baja, «me quedaré hasta que lo averigüemos todo». Ana se inclinó hacia él, apoyando su cabecita contra su brazo,
y por primera vez desde que la había sacado del agua, David sintió el leve estremecimiento de algo que llevaba mucho tiempo enterrado, algo peligrosamente parecido al amor. Cuando volvió a caer la noche sobre Houston, él permaneció a su lado, con el peso del pasado presionando con fuerza sobre sus hombros. Aún no sabía quién la había atado, quién la había empujado, ni por qué el destino lo había arrastrado hasta ese lago. Pero sabía una cosa. Ana no era una casualidad en su vida. Era una parte de su historia que creía perdida para siempre. Y ahora estaba allí, aferrándose a él como si siempre hubiera sabido dónde pertenecía. La segunda noche en el hospital fue más tranquila. El bullicio del día se había desvanecido y los largos pasillos blancos solo resonaban con el suave chirrido de los zapatos de las enfermeras y el lejano pitido de los monitores. David se sentó en la misma silla que había ocupado la noche anterior, con la espalda rígida, pero la mirada fija en Anna. Ella dormía ahora, acurrucada de lado como un pájaro frágil, con una pequeña mano apoyada en su manga como si se anclara en una tormenta. Se dijo a sí mismo que debía irse a casa, cambiarse de ropa y volver a su vida de salas de juntas y contratos. Sin embargo, cada vez que se movía en su asiento, los dedos de ella se crispaban y le apretaban con más fuerza. Era una súplica silenciosa, y David no se atrevía a romperla. Una enfermera entró en silencio llevando una bandeja. Mañana necesitará comida más blanda, y nada de frutos secos ni marisco, ni rastro de ellos. Le daremos una lista si es usted quien la cuida. David asintió con la cabeza, con voz firme, pero baja. Me aseguraré de ello. La enfermera lo miró un momento más, como si viera más de lo que él admitía. Luego dijo en voz baja, algunos lazos se forman en silencio. Ella ya confía en usted. Después de que ella se marchara, David se recostó en la silla y se quedó mirando al techo. Confianza. La palabra era pesada. Una vez le habían confiado el corazón de Mónica, con la promesa de la paternidad, y lo había perdido todo. ¿Podían confiar en él ahora? Se le encogió el pecho al pensarlo. Cerca de la medianoche, Ana se movió, gimiendo en sueños. Al principio, sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Luego, un grito rasgó su garganta. No, no me empujes, por favor. David se puso de pie al instante y se inclinó sobre ella. Ana, no pasa nada. Estás a salvo. Ella abrió los ojos con terror y por un segundo no lo reconoció. Luego, temblando, se arrojó contra su pecho, sollozando. Él la levantó con facilidad y se sentó en la silla con ella en brazos. Nadie volverá a hacerte daño, le susurró, meciéndola suavemente. Te lo prometo. No mientras yo esté aquí. Poco a poco, sus sollozos se calmaron y su respiración se ralentizó contra él. Se dio cuenta con dolor de que ella no tenía a nadie más a quien acudir. Quienquiera que debiera haberla protegido había fallado tan estrepitosamente que un extraño que la sacaba del agua ahora le parecía una seguridad. Mientras la abrazaba, le vino un recuerdo a la mente. La voz de Mónica, aguda y desesperada, de hacía años. No lo entiendes, David. No puedo hacerlo sola. Él se había marchado entonces, con su orgullo por encima de ella, por favor. Y ahora estaba Ana, prueba de todo lo perdido, aferrándose a él en la oscuridad. Al amanecer, la luz del sol se coló por las persianas. Ana se despertó, todavía acurrucada contra su pecho. Lo miró somnolienta y luego susurró. ¿Te quedaste toda la noche? Sí, respondió David simplemente, y ella esbozó una leve sonrisa. Entonces, ¿no vas a dejarme? La pregunta lo traspasó. Le alisó los rizos con delicadeza. No, si tú no quieres. Ella pareció satisfecha con eso y volvió a recostar la cabeza contra él. Más tarde, esa misma mañana, llegó la policía para hacerles algunas preguntas. Dos agentes se colocaron a los pies de la cama, con sus libretas preparadas. Señor Grant, ¿puede contarnos exactamente cómo encontró a la niña? David relató lo sucedido. Los niños blancos en el muelle, sus caras culpables, las muñecas atadas, la mordaza. Mientras hablaba, Ana se tensó y escondió la cara contra su brazo.
Él la abrazó con más fuerza y habló con firmeza. La empujaron. Alguien la ató. No fue un accidente. Los agentes intercambiaron miradas y tomaron notas. Por ahora, seguiremos investigando. Manténgala cerca. Quien quiera que haya hecho esto, puede que no haya terminado. Sus palabras se posaron en el estómago de David como una piedra. Miró a Ana, que seguía aferrada a él como si hubiera oído cada palabra. Después de que los agentes se marcharan, Ana susurró: «Volverán». «No», dijo David con firmeza, levantándole la barbilla para que lo mirara a los ojos. «No dejaré que eso suceda. ¿Me oyes? Nadie te volverá a separar de mí». Ella lo estudió, sus ojos oscuros escrutando su rostro como si midieran su promesa. Luego asintió lentamente con la cabeza. Esa tarde, él le trajo pequeños consuelos: lápices de colores, un bloc de dibujo, un oso de peluche de la tienda de regalos del hospital. Ella los aceptó en silencio, pero lo que más parecía calmarla era su presencia. Ella se sentó a dibujar mientras él revisaba documentos de trabajo en su teléfono, y el silencio entre ellos era extrañamente agradable. Cuando terminó su primer dibujo, lo levantó tímidamente. Era un dibujo sencillo: dos figuras cogidas de la mano, una casa al fondo, el sol sobre sus cabezas. Una figura era alta y estaba dibujada con tinta oscura. La otra era pequeña y tenía el pelo rizado. Debajo, con letras temblorosas, había escrito: «Papá y yo». A David se le hizo un nudo en la garganta. Miró el papel y luego su rostro esperanzado. Quería corregirla para recordarle que él no era su padre. No realmente, pero las palabras se le atragantaron. Solo pudo decir: «Es precioso, Ana». Esa noche, mucho después de que ella se durmiera, David se sentó con el dibujo en las manos. Recorrió las letras desiguales con el pulgar, con el corazón lleno de preguntas. ¿Podría ser? ¿Era esta niña realmente suya y de Mónica, robada antes de que él tuviera la oportunidad de tenerla en brazos? Se recostó, cerró los ojos y susurró en silencio: «Si es mía, nunca volveré a dejar que se me escape». David salió del hospital a la mañana siguiente, solo el tiempo necesario para ducharse, cambiarse y volver con una bolsa de ropa. La idea de dejar a Anna sola durante más de una hora le inquietaba, como si en el momento en que se alejara, alguien pudiera aparecer y llevársela. Cuando volvió a entrar en la habitación, ella estaba recostada contra las almohadas, con el bloc de dibujo apoyado en las rodillas y la lengua entre los dientes, concentrada. Levantó la vista y una expresión de alivio se apoderó de su pequeño rostro al verlo. «Has vuelto», dijo simplemente. «Te dije que lo haría», respondió él con voz firme, pero por dentro se sentía agitado. Una vez le había dicho a otra persona que siempre estaría ahí. Mónica. Ese nombre lo perseguía cada vez que miraba a Ana. El médico se detuvo con los resultados de las pruebas. «Está mejorando. Sus pulmones están limpios. Hoy le haremos una prueba más de alergias, pero pronto le daremos el alta. Quien quiera que sea su tutor necesitará instrucciones estrictas sobre su dieta y cuidados médicos», preguntó David en voz baja. «Y si no aparece ningún tutor», la mirada del médico se suavizó. «Entonces intervendrá el Estado». «Acogida temporal. Oh, acogida temporal». Las palabras sonaron pesadas. David miró a Anna, tan pequeña, su confianza tan frágil. La idea de que desapareciera en un sistema de extraños le hizo apretar la mandíbula. Después de que el médico se marchara, Ana levantó su bloc de dibujo. Había hecho otro dibujo. Esta vez, una mujer con el pelo rizado como el suyo junto al hombre alto que había dibujado antes. «Esta es mi mamá», dijo en voz baja. David contuvo el aliento. «¿La recuerdas?» Ana asintió, pero frunció el ceño. «No mucho, solo su voz. Dijo que me quería. Luego ya no estuve con ella». David se sentó pesadamente en la silla. El dolor en su pecho se agudizó. «Mónica. Hace 7 años, ella le había suplicado que no se marchara. Le había dicho que estaba embarazada de él. Él había dejado que la ira, el orgullo y el miedo lo cegaran. Cuando más tarde recibió la llamada en la que le comunicaron que el bebé no había sobrevivido, había encerrado su dolor y se había sumergido en la construcción de su imperio en soledad. Nunca había llamado, nunca había preguntado,
Nunca se había atrevido a reabrir la herida. Ahora, esta niña estaba sentada frente a él, dibujando recuerdos de una madre que muy bien podría ser la mujer que él había amado en otro tiempo. Ana, dijo con suavidad, ¿recuerdas el nombre de tu mamá? Ella apretó los labios, pensando intensamente. Luego susurró, Mónica. El nombre lo golpeó como un trueno. Cerró los ojos. La imagen del rostro bañado en lágrimas de Mónica apareció en su mente. Todos los años, el silencio, el arrepentimiento, volvieron con una fuerza aplastante. Su teléfono vibró sobre la mesa. Greg otra vez, a regañadientes. David respondió. David, dijo Greg en voz baja. Anoche hablé con Mónica. Ella, ella no está bien. Nunca se perdonó por haber perdido al bebé. Todavía conserva una habitación vacía como si fuera un santuario. Una vez me dijo que si su hija hubiera vivido, ahora tendría unos 6 años. A David se le hizo un nudo en la garganta. Miró fijamente a Ana, que estaba coloreando en silencio. Greg, ella sí vivió. Se hizo el silencio en la línea. Entonces Greg susurró. ¿Qué estás diciendo? Aún no tengo pruebas, dijo David, con voz baja y áspera. Pero hay una niña aquí. Se llama Ana. La arrojaron a un lago con las manos atadas. Tiene los ojos de Mónica. Hace cosas igual que yo. No puedo explicarlo, pero lo sé. David, dijo Greg con cautela, si eso es cierto, tienes que decírselo a Mónica. Se merece saberlo. David colgó sin responder. No estaba preparado. Todavía no. El pasado entre él y Mónica era complicado, envenenado por el silencio. Si Ana era realmente su hija, volver a enfrentarse a Mónica reabriría todas las heridas. Esa noche, mientras Ana dormitaba, David se sentó a observarla. El sol se ponía tras las persianas, pintando las paredes de tonos ámbar. Susurró en la luz que se desvanecía. Fallé una vez, me alejé cuando más me necesitaba. No volveré a fallar. Ana se movió, murmurando en sueños. Una palabra se escapó de sus labios, frágil como un suspiro. Papá, cámbiame. David cerró los ojos, con la mano temblorosa, mientras cubría la de ella. El pasado que había enterrado estaba volviendo a salir a la superficie, sin decirse, pero innegable. Y por primera vez en años, David Grant no temía perder un trato, ni un escándalo público, sino perder la oportunidad de recuperar a la familia que nunca había conocido realmente. Al tercer día, el hospital parecía menos un lugar de curación y más una sala de espera para el destino. David Grant caminaba de un lado a otro por el estrecho espacio junto a la cama de Ana, con las manos hundidas en los bolsillos. Cada vez que se abría la puerta, esperaba ver a agentes, asistentes sociales o desconocidos que decían ser familiares, pero no venía nadie. Ana seguía sola en el mundo, excepto por él. Esa mañana llegó una asistente social con una carpeta. Era enérgica, eficiente y tenía un tono profesional. Sir Grant, gracias por quedarse con la niña, pero tendremos que buscarle un hogar temporal si no aparece ningún tutor. David se enfureció. Un hogar temporal. La encontraron atada y empujada a un lago. Quienquiera que debiera haberla protegido, falló. ¿Y usted la va a dejar con unos desconocidos? La mujer no se inmutó. Es el protocolo, señor. Tenemos familias seleccionadas. Hasta que sepamos más. No puede quedarse aquí indefinidamente. David miró a Ana, que estaba sentada en silencio coloreando, con su pequeña mano firme sobre el papel. Había oído cada palabra, aunque fingía lo contrario. Se le encogió el pecho al pensar en dejarla con extraños. Entonces se quedará conmigo, dijo David con firmeza. La trabajadora social parpadeó. ¿Son parientes? Se le secó la boca. Quería reclamarla, decir que era suya, pero aún no tenía pruebas. No oficialmente, pero yo soy quien la salvó. Ella confía en mí. La confianza no es custodia legal. Entonces dígame lo que tengo que hacer, replicó David. Su voz era aguda, pero debajo había una corriente de desesperación que no había sentido en años. La mujer dudó y luego garabateó algo en su formulario. Haremos una verificación de antecedentes. Dado su perfil, no debería llevar mucho tiempo. Pero esto es temporal, señor Grant.
Si encontramos a su familia biológica, se irá con ellos. Después de que ella se marchara, David se dejó caer pesadamente en la silla. Ana levantó la vista de su dibujo. ¿Me voy? Él esbozó una sonrisa forzada. Oh, si puedo evitarlo. Ella lo miró a los ojos como si estuviera sopesando la veracidad de sus palabras. Luego, con tranquila certeza, dijo, quiero quedarme contigo. Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Tomó su pequeña mano y la acurrucó en la suya. Entonces nos aseguraremos de que así sea. Esa tarde, David salió al exterior por primera vez en días. El sol de Texas era cegador y el aire estaba cargado de humedad. Se apoyó en la barandilla del patio del hospital y sacó su teléfono. Su pulgar se detuvo sobre el número de Mónica, uno que no había marcado en años. Todavía lo sabía de memoria. Recordaba la última vez que la había visto. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas, su voz quebrada. Te estás alejando de los dos. Se había dicho a sí mismo que era lo mejor, que el orgullo importaba más que la reconciliación. Ahora, 7 años después, esas palabras ardían como fuego en su memoria. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Luego terminó la llamada antes de que se conectara. Cobardía, tal vez, o miedo. No estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Dentro, Ana se había vuelto a quedar dormida. El oso de peluche que le había comprado estaba metido bajo su barbilla. Acercó la silla y se acomodó. Durante mucho tiempo, se limitó a observarla dormir. Cuando ella se movió, susurró, «¿Te has ido? Solo un momento». «No te vayas otra vez», murmuró. «No lo haré». Las palabras le salieron con facilidad, pero tan pronto como lo hicieron, sintió el peso de las mismas. ¿Una promesa? Esa noche, le habló en voz baja mientras ella se debatía entre el sueño y la vigilia. «Ana, ahora estás a salvo. No sé lo que nos depara el futuro, pero haré todo lo que pueda para protegerte». Eso es una promesa. Ella sonrió levemente, con los ojos aún cerrados, y pronunció una sola palabra. «Papá». David se llevó la mano a la cara, dividido entre la angustia y el asombro. El primer paso no lo había dado él, sino ella. Ella lo había reclamado y por primera vez en su vida, David Grant se preguntó si el destino le estaba dando una segunda oportunidad que no se merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Houston estaba inquieta esa noche. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, neón contra el aire húmedo. Pero en una pequeña casa de 2 pisos en el lado sur, el resplandor de una sola lámpara brillaba a través de las horas. Monica Brown estaba sentada a la mesa del comedor, con las manos alrededor de una taza de café sin tocar. El vapor se había desvanecido hacía tiempo, pero ella se aferraba a él como si el calor pudiera anclarla. Durante años había vivido con la ausencia, un vacío profundo en su interior. Cuando le quitaron a Ana recién nacida, el mundo le dijo que la bebé había muerto. Los médicos hablaban en voz baja. Los documentos sellados con palabras frías que ella se negaba a creer. Todos a su alrededor le decían, acéptalo, llora su pérdida, sigue adelante. Pero ¿cómo podía una madre seguir adelante sin haber podido abrazar lo suficiente a su hija, sin haberle dado un beso de despedida? Esa noche, el dolor era más agudo. Algo en su interior le susurraba que su hija estaba ahí fuera, respirando el mismo aire, esperándola. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos, tratando de contener las lágrimas. Su teléfono vibró. El nombre de Greg apareció en la pantalla. Su cuñado, el hermano de David, respondió rápidamente, con voz temblorosa. Greg. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una vacilación que le revolvió el estómago. Mónica, dijo Greg en voz baja, no quiero darte falsas esperanzas, pero han encontrado a una niña de unos 6 años cerca de un lago. La taza se le resbaló de las manos y se rompió en el suelo. Se le cortó la respiración y empezó a temblar. ¿Qué estás diciendo? Está en el hospital. Ahora está a salvo. David. Él fue quien la sacó. Las rodillas de Mónica se doblaron. Se agarró al borde de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. David. Su nombre seguía teniendo un peso que ella desearía que no tuviera. Se había marchado hacía años, dejándola sola para enfrentarse a la tormenta.
Ella lo había odiado, luego lo había echado de menos, y luego se había odiado a sí misma por echarlo de menos. Y sin embargo, incluso ahora, oír su nombre relacionado con esa niña hacía que la herida volviera a sangrar. Su novio, Rick, apareció en la puerta, llenando el pasillo con su amplia figura. Su tono denotaba irritación. ¿Con quién estás hablando a estas horas? Mónica se dio la vuelta y se secó los ojos. Greg ha dicho algo sobre una niña. Rick resopló. No me digas que sigues persiguiendo fantasmas. Esa niña murió, Mónica. Tienes que dejar de atormentarte. Ella lo miró con furia. No te atrevas a hablar de mi hija. Tú nunca has perdido un hijo. No sabes lo que es despertarse cada noche en silencio, cuando debería haber un llanto. Rick levantó las manos en señal de rendición. Está bien, pero ahora me tienes a mí. ¿No es eso suficiente? No, susurró ella. Nunca será suficiente. Él se acercó, apretando la mandíbula. Ten cuidado. Si sigues viviendo en el pasado, alejarás a todo el mundo. Quizá todos los que no pueden entenderlo no deberían estar aquí. Ella replicó. Los ojos de Rick se endurecieron. Pero antes de que pudiera volver a hablar, el teléfono volvió a sonar. Era Greg otra vez, con voz urgente. Mónica, escúchame. Creo que deberías venir al hospital, ver a la niña por ti misma. Se le cerró la garganta. La idea la aterrorizaba. La esperanza era peligrosa, más peligrosa que la desesperación. Pero el dolor en su pecho era innegable. Susurró. Y si no es ella, entonces lo sabrás, dijo Greg con suavidad. Pero si lo es, no puedes perder esta oportunidad. No. Cuando terminó la llamada, Mónica se llevó una mano temblorosa al corazón. Durante 6 años había vivido en una prisión de preguntas sin respuesta. ¿Podría ser que su hija estuviera viva? Rescatada por el mismo hombre que una vez le había roto el corazón, la voz de Rick atravesó sus pensamientos, aguda por los celos. No vas a ir a ninguna parte. No con él. ¿Crees que me quedaré de brazos cruzados mientras vuelves con tu exnovio rico? Mónica se volvió hacia él con los ojos encendidos. Si mi hija está viva, nada me detendrá. Ni siquiera tú. No. El rostro de Rick se contrajo, pero ella no se inmutó. Por primera vez en años, el dolor en su pecho cambió, sustituido por un destello de determinación. Iría a ese hospital. Vería a la niña con sus propios ojos. Arriba, en la habitación vacía que nunca se había atrevido a cambiar, la cuna seguía apoyada contra la pared. Mónica entró y acarició los barrotes con la mano. Aguanta, pequeño, susurró en el silencio. Si estás ahí fuera, voy a volver. Beckett Street, Mary's Hospital. El día transcurría con el monótono ritmo de los monitores y el ir y venir de las enfermeras. David estaba sentado junto a la cama de Anna, revisando distraídamente los correos electrónicos de su teléfono, pero sin prestar mucha atención. Su imperio podía funcionar solo durante un día o dos. La chica que tenía delante era más importante. Ana estaba más callada esa mañana, incluso apática. Removía la avena del desayuno del hospital. Tostadas, un cartón de leche, pero apenas comía. David frunció el ceño, intuyendo que algo iba mal. ¿No tienes hambre?, le preguntó. Ella negó con la cabeza. Sabe raro. Se inclinó hacia ella y olisqueó la bandeja. Olía normal. Estaba a punto de tranquilizarla cuando su respiración se entrecortó. Una leve erupción apareció en su piel. Su pequeña mano se agarró a la garganta. A David se le encogió el estómago. ¡Enfermera!, gritó. Su grito resonó en el pasillo. El personal acudió rápidamente, eficiente y tranquilo, pero David sintió un nudo en el pecho mientras Ana jadeaba en busca de aire. Sus labios palidecieron y sus ojos se abrieron con pánico. Una enfermera agarró la bandeja con expresión severa. Contaminación cruzada. Debe de haber sido un residuo de cacahuete. En cuestión de segundos, la enfermera tenía una jeringuilla de epinefrina en la mano y la pinchaba con firmeza en el muslo de Ana. David le agarró la mano y le susurró. Quédate conmigo, cariño. Vas a estar bien. Poco a poco su respiración se calmó. La erupción desapareció. Recuperó el color, aunque temblaba por todo el cuerpo.
La enfermera comprobó sus constantes vitales y asintió. Estará bien, pero ha estado cerca. David exhaló un suspiro tembloroso, con la furia bullendo bajo sus costillas. Cerca. Podría haber muerto. ¿Cómo permite un hospital que ocurra esto? El médico, disculpándose, explicó. Estamos revisando los procedimientos. Las alergias graves pueden ser implacables. Necesita cuidados estrictos y vigilancia constante. David no apartó los ojos de Ana. Estaba débil, pero ella le apretó los dedos, una silenciosa señal de tranquilidad. Él se inclinó hacia ella. Me has asustado, Ana. Su pequeña voz temblaba. Pensé que me iba a ir otra vez. Las palabras le llegaron al alma. Le apartó el pelo con delicadeza. No mientras yo esté aquí. Nunca. Más tarde, cuando el caos se calmó, David se paró junto a la ventana, con los puños apretados. Quienquiera que le hubiera atado las manos y la hubiera empujado al lago lo había hecho sabiendo que ella era vulnerable, sabiendo que sus alergias podían matarla. No era solo crueldad, era algo calculado. Alguien quería que ella desapareciera. Su teléfono vibró. Era Greg. ¿Cómo está la niña? La voz de David sonaba tensa. Casi muere esta mañana. Reacción alérgica. Si yo no hubiera estado aquí, su voz se apagó. Greg se quedó callado un momento. Luego, con cautela, preguntó, ¿has pensado en lo que pasará ahora? Si realmente es hija de Mónica y tuya, ¿qué harás? David miró fijamente a la frágil figura en la cama. Ana volvía a dibujar lentamente, con las manos aún temblorosas. Lo miró con ojos que reflejaban los suyos. ¿Qué haré? Su voz era baja, firme. La protegeré, cueste lo que cueste. Cuando terminó la llamada, Ana levantó su dibujo. Esta vez era una casa con una valla, un árbol en el jardín y tres figuras cogidas de la mano. Una alta, otra más baja y otra pequeña. Señaló a la más pequeña. Esa soy yo. Luego a la alta. Ese eres tú. ¿Y la otra? Preguntó David en voz baja. Mi mamá, susurró ella. A David le dolió el pecho. Las líneas del papel eran infantiles, pero el significado era claro. El dibujo representaba la familia que le habían negado. Al caer la tarde, Ana se quedó dormida, aferrada al oso de peluche que él le había regalado. David se sentó a su lado, con el dibujo en las manos. Su mundo se había construido sobre contratos y una voluntad de hierro, pero nada de eso le había preparado para este pequeño y frágil vínculo. Susurró en el silencio. Ningún acuerdo, ningún imperio, ningún rival importa más que esta niña. Quienquiera que haya intentado llevársela responderá por ello. Afuera, las luces de la ciudad de Houston parpadeaban al despertar. Adentro, David Grant hizo un voto silencioso. Ana nunca más volvería a quedarse desprotegida. El día siguiente trajo consigo una calma inquietante. Ana estaba más fuerte, sentada en la cama con su bloc de dibujo apoyado en las rodillas, aunque todavía se cansaba rápidamente. David había cancelado todas las reuniones de su agenda, despachando a los ejecutivos con una sola frase. La familia es lo primero. Era la primera vez en años que pronunciaba esas palabras en voz alta. Cuando el sol de la mañana se coló por las persianas, llegaron dos detectives. Se presentaron con brusquedad, Detective Harris y Detective Morales, y dejaron sus libretas en el alféizar de la ventana. Señor Grant, comenzó Harris, estamos investigando las circunstancias de la aparición de la niña en el lago. Los testigos dijeron que había un grupo de niños cerca cuando se cayó. Hemos hablado con ellos, pero sus versiones son inconsistentes. ¿Inconsistentes? La voz de David se agudizó. Estaba atada. ¿Creen que una niña de 6 años se ató las manos ella misma? Morales levantó la mano. No creemos eso, pero los niños pueden ser manipulados. Alguien mayor podría haberlo orquestado. ¿Tiene algún enemigo que pudiera tenerle como objetivo? La pregunta flotó pesadamente en la habitación. La mente de David repasó las batallas en la sala de juntas, las demandas, los promotores rivales. Un nombre surgió como el aceite en el agua. Richard Cole. Hace años, Cole había sido su competidor más feroz en el sector inmobiliario de Dallas, despiadado y envidioso. Cuando David consiguió un contrato de $1,000 millones que Cole quería,
Su rivalidad se volvió personal. El imperio de Cole se había tambaleado desde entonces, y su amargura crecía como un veneno. Richard Cole, dijo David lentamente, lleva años persiguiéndome. Los detectives intercambiaron miradas. Harris garabateó una nota. Lo investigaremos. Cuando se marcharon, David sintió que la vieja furia volvía a hervir. Cole siempre había jugado sucio en los negocios. ¿Pero llegaría tan lejos? ¿Atacaría a una niña? Ana le tiró de la manga. ¿Quién es Richard? David se agachó a su lado. Alguien a quien no le caigo muy bien. Pero no tienes que preocuparte. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Oh. Ella lo miró fijamente y luego asintió con la sonoridad propia de una niña. Eres fuerte como un león. Las palabras le llegaron con una calidez inesperada. Le apretó la mano con suavidad. Y tú eres más valiente de lo que crees. Esa tarde, David salió del hospital para tomar el aire. En el extremo más alejado del aparcamiento, vio un sedán negro con el motor en marcha. La ventanilla tintada se bajó lo suficiente para que pudiera vislumbrar un perfil familiar. Mandíbula afilada, ojos fríos, Richard Cole. El coche se alejó antes de que David pudiera moverse. Se le revolvió el estómago. Cole no se estaba escondiendo. Quería que lo vieran. De vuelta en la habitación, David llamó a Greg. Está aquí. ¿Quién? Richard Cole. Lo vi fuera del hospital. Greg maldijo en voz baja. David, ¿sabes lo que esto significa? Significa que sabe lo de Ana. El silencio que siguió fue pesado. Entonces Greg dijo, si ella es realmente tuya, David, puede que él lo haya sabido todo este tiempo. Quizá él sea la razón por la que Mónica la perdió. David apretó con fuerza el teléfono. Su mente se trasladó a Mónica, destrozada por el dolor, creyendo que su bebé había muerto. La rabia le hervía en el pecho. Esa noche, después de que Ana se durmiera, David se sentó a la tenue luz de la lámpara. Observó su pequeña mano cerrada alrededor del osito de peluche. La inocencia de su sueño contrastaba con la sombra que se cernía fuera. Susurró en el silencio. Si has tenido algo que ver en esto, Cole, si le has robado la vida para atacarme, me aseguraré de que la justicia te encuentre. Las palabras no eran una amenaza, eran una promesa. El hospital se quedó en silencio al caer la noche, pero la mente de David Grant se negaba a descansar. Se sentó en la silla junto a la cama de Ana, con el leve zumbido de las máquinas llenando el silencio. De vez en cuando la miraba, temiendo que desapareciera si apartaba la vista. Ella se había quedado dormida, aferrada a su bloc de dibujo, con un dibujo a medio terminar de 3 figuras bajo un helado brillante. Lo apartó suavemente, con cuidado de no despertarla. La sombra de Richard Cole lo perseguía. Ver ese coche fuera del hospital no había sido una coincidencia. Cole había querido que lo viera, que supiera que estaba cerca. Pero lo que más le atormentaba a David, más que la presencia de Cole, era la posibilidad de que Cole hubiera estado involucrado desde el principio, desde el día en que desapareció el bebé de Mónica. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Hace 7 años, cuando Mónica le dijo que estaba embarazada, sintió algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. Pero el orgullo y la desconfianza lo habían envenenado todo. Sus discusiones habían sido agudas, sus silencios aún más. Cuando llegó la noticia de que el bebé no había sobrevivido, se había sumergido en el trabajo, negándose a afrontar la verdad. Ahora, cada gesto de Ana le traía esos recuerdos. La forma en que retorcía los dedos distraídamente, igual que él. La inclinación obstinada de su barbilla, la inclinación de Mónica, las palabras que susurraba mientras dormía. Papá. La puerta se abrió suavemente. El detective Morales entró con un delgado expediente en la mano. Señor Grant, creo que debería ver esto. Hemos sacado algunos registros. David se enderezó, con el pecho oprimido. ¿Registros? Morales asintió. Hace 7 años hubo un incidente en el Houston General. Un recién nacido fue declarado muerto poco después de nacer. La madre era Monica Brown. El corazón de David se detuvo. Era ella. Mónica, sí. Pero aquí viene lo extraño. Morales deslizó un papel hacia él.
El expediente del hospital muestra inconsistencias. El certificado de defunción fue firmado por un médico que dimitió repentinamente semanas después. No hay informe de autopsia ni registro físico del bebé. Es como si el bebé simplemente hubiera desaparecido. A David le temblaba la mano mientras agarraba el expediente. Desaparecido, repitió en voz baja. Morales lo observó. Si esta niña, Ana, es la misma bebé, entonces alguien falsificó los registros para encubrir un secuestro. Alguien con influencia. La mente de David rugía de furia. Cole tenía tanto influencia como motivos. Robarle a su hijo habría sido el arma más cruel imaginable. Después de que el detective se marchara, David se quedó sentado en silencio, mirando el expediente. Le temblaban las manos mientras trazaba el nombre de Mónica. Ella había llorado sola, creyendo que su hijo había muerto, mientras él se había sumergido en la construcción del imperio. Y todo ese tiempo, la verdad había permanecido oculta en las sombras. Ana se movió y abrió los ojos. Lo miró, desorientada. «Sigues aquí. No voy a ir a ninguna parte», dijo él rápidamente, apartándole un rizo de la frente. Ella bostezó y preguntó, «¿Tenía un papá antes?» La pregunta lo atravesó. Tragó saliva. «Siempre has tenido uno», dijo en voz baja, «solo que no sabías dónde estaba». Ella parpadeó, estudiando su rostro con una intensidad muy superior a su edad. Luego, sin decir nada, se subió a su regazo y se acurrucó contra él. David la rodeó con sus brazos, aún con el expediente en la mano. Mientras ella volvía a dormirse, David miró por la ventana la noche de Houston. Los recuerdos de las súplicas llorosas de Mónica resonaban en sus oídos. Susurró, casi para sí mismo. «Os perdí a las dos una vez, pero no volverá a pasar. Nunca más». La luz del sol matutino se derramaba en la habitación del hospital, dorada contra las paredes blancas. David apenas había dormido. Su mente estaba consumida por el expediente que le había mostrado el detective Morales. El certificado de defunción falsificado. El recién nacido desaparecido. El nombre de Mónica escrito en frías letras negras. Todo apuntaba a la misma conclusión, pero necesitaba pruebas. Se levantó de la silla cuando el Dr. Miller entró con una carpeta. El médico parecía cansado, pero esbozaba una leve sonrisa. «Señor Grant, hemos realizado algunas pruebas adicionales a Ana. Dado su tipo de sangre poco común o negativo, pensé que valdría la pena compararlo con el suyo». El pulso de David se aceleró. El Dr. Miller echó un vistazo a la ficha y luego lo miró a los ojos. «Es inusual. No solo comparten el mismo tipo de sangre, sino que varios marcadores genéticos coinciden. Si lo desea, podemos realizar una prueba de ADN completa». Eh, las palabras le impactaron como un trueno. Durante un largo momento, David no pudo hablar. Luego dijo con voz ronca, «Hágalo, hágalo ahora». El médico asintió. «Necesitaremos una muestra de saliva de ambos». Ana observó con curiosidad mientras la enfermera le explicaba el proceso. David se arrodilló a su lado. «Es como un bastoncillo», le dijo con delicadeza. «Un pequeño hisopo en la boca». «Y ya está», ella dudó, pero luego asintió con valentía. Cuando le tocó a David, Ana soltó una risita. «Tienes un aspecto gracioso», dijo ella, con una voz más alegre de lo que había tenido en días. Él sonrió a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Si te hace reír, vale la pena». Se tomaron las muestras y luego vino la espera. Las horas se hicieron insoportables. David caminaba de un lado a otro por el pasillo, miraba su teléfono, se quedaba mirando la máquina expendedora sin verla. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, a última hora de la tarde, el Dr. Miller regresó. Sostenía el sobre como si contuviera fuego. «Señor Grant, ya tenemos los resultados». David sintió la garganta seca. Cogió el papel y lo desplegó con manos temblorosas. Las palabras le saltaron a la vista. Probabilidad de paternidad. 99,9%. Las rodillas casi le fallaron. Durante años había creído que su hija había desaparecido. Ahora, la verdad era innegable. Ana era su hija. Carne de su carne, se hundió en la silla, cubriéndose el rostro con las manos.
Una avalancha de emociones le invadió. Alivio, dolor por los años perdidos, furia por el robo y un amor abrumador por la frágil niña que dormía a pocos metros de distancia. La voz del doctor Miller era suave. Enhorabuena, señor Grant. Pase lo que pasó hace años, ella es su pequeña. David levantó la vista, con los ojos llenos de ira. Gracias, pero esto no es solo una felicitación. Alguien nos la robó a mí y a su madre. Más tarde descubriré quién fue. Cuando Ana se despertó, David estaba sentado en el borde de su cama. Le tomó la manita entre las suyas. Ana, tengo algo importante que decirte. Ella lo miró con ojos grandes y confiados. Antes me preguntaste si tenías un papá, le dijo en voz baja. Lo tenías, lo tienes, soy yo. Ella ladeó la cabeza. Tú eres mi verdadero papá. Se le encogió el pecho. Sí, lo soy. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Se subió a su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. Lo sabía, susurró. A David le ardían los ojos. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en sus rizos. El peso de los años perdidos lo oprimía. Pero en ese abrazo la esperanza se hizo más fuerte. Al caer la tarde, llamó a Greg. Su voz era ahora firme, impulsada por un propósito. La prueba lo confirma. Es mía. Mía y de Mónica. Nos mintieron. Y te juro, Greg, que descubriré todos los nombres que hay detrás. Richard Cole cree que puede jugar a ser Dios, pero esta vez la justicia lo encontrará. A través de la ventana, el horizonte de Houston brillaba. En sus brazos, Anna se quedó dormida, a salvo por primera vez en su corta vida, y David Grant, antes consumido por el imperio y el orgullo, hizo una promesa que solo un padre podría hacer. No descansaría hasta que el pasado robado de su hija fuera redimido. Las manos de Mónica temblaban mientras doblaba una y otra vez el mismo paño de cocina en la encimera. La conversación con Greg aún resonaba en sus oídos. Hay una niña de unos 6 años. David la salvó. Por primera vez en años, la chispa de esperanza se negaba a apagarse. ¿Podría Ana seguir viva? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no oyó entrar a Rick hasta que su voz rompió el silencio. «Estás en otro lugar otra vez, ¿verdad?», se tensó. Solo estaba pensando en él, dijo Rick con tono seco, dejando caer las llaves sobre la mesa. Su voz tenía ese tono familiar que siempre le oprimía el pecho. En David Grant. Cada vez que sale su nombre, pones esa mirada. Mónica se giró y lo miró a los ojos. Greg me habló de una niña pequeña, una niña que se parece a cómo sería Anna a esta edad. Si hay la más mínima posibilidad. Rick apretó la mandíbula. Esa niña murió. Te has mentido a ti mismo durante años y ahora me estás arrastrando a mí también. ¿Crees que volver con tu ex multimillonario va a arreglar algo? Se le hizo un nudo en la garganta, pero se mantuvo erguida. Esto no tiene que ver con David. Tiene que ver con mi hija. Si está viva, necesito saberlo. Rick se acercó, con su presencia amenazante. ¿Y qué pasa conmigo, Mónica? Te vas y me dejas como si no fuera nada después de todo lo que he hecho por ti. Su voz temblaba, pero no apartó la mirada. Lo que has hecho es recordarme cada día lo que he perdido. No lo entiendes. Perder a un hijo no es algo que se supere. Es una herida que nunca se cura. Su mano golpeó la encimera, haciéndola estremecerse. No vas a ir a ese hospital. Ella respiró temblorosamente. No puedes detenerme. Rick entrecerró los ojos. No me pongas a prueba. Si crees que me quedaré de brazos cruzados mientras vuelves con David, te equivocas. Te abandonó una vez y lo volverá a hacer. Los hombres como él no cambian. Su voz se volvió fría y clara. Entonces quizá los hombres como tú tampoco cambian. Por un momento, la tensión se hizo palpable en la habitación. Entonces Rick se inclinó hacia ella y le susurró con voz baja y venenosa. Si sales por esa puerta, Mónica, no esperes volver. Ella le devolvió la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. En lo más profundo de su ser, una fuerza que creía haber perdido comenzó a surgir. Durante 6 años había vivido sumida en el dolor y las sombras, pero si su hija estaba viva,
Si Ana realmente había sobrevivido, nada, ni siquiera las amenazas de Rick, la mantendría alejada. Mientras tanto, en el hospital, David se sentó junto a Ana mientras ella coloreaba en su cuaderno de dibujo. Sus dibujos se habían vuelto más detallados. Una mujer con el pelo rizado, una sonrisa demasiado familiar. Observó cómo su pequeña mano se movía por la página y sintió un dolor en el pecho. Mónica, incluso a través de los trazos de lápiz de Ana, podía ver el rostro de su madre. Ana levantó la vista de repente. ¿Veré a mi mamá? La pregunta le robó el aliento. Le alisó el pelo con suavidad. Sí, dijo con voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. La verás. Esa noche, mientras Ana dormía plácidamente, David se quedó de pie junto a la ventana. Houston se extendía más allá, con sus luces brillando en la oscuridad. La prueba de ADN confirmó lo que su corazón ya sabía. Pero la batalla no había terminado. La sombra de Richard Cole seguía presente. Y ahora la seguridad de Mónica también podía estar en peligro. Susurró al cristal, con su reflejo mirándole fijamente. Ya nos han robado bastante. Nunca más. La noche siguiente trajo un silencio inquietante a los pasillos del hospital. David se había quedado al lado de Ana todo el día, respondiendo a las llamadas solo cuando era necesario, ignorando a los socios comerciales que exigían su atención. Nada importaba más que la frágil niña que dormía en la estrecha cama. Justo después del atardecer, el detective Harris se detuvo. Su tono era bajo, sus ojos agudos. Señor Grant, hemos estado rastreando los movimientos relacionados con Richard Cole. Hay rumores. Ha estado haciendo pagos a un hombre relacionado con el hospital donde Mónica dio a luz. David sintió un nudo en el estómago. Así que era él. Aún no podemos probarlo, advirtió Harris. Pero si Cole lo ha orquestado todo desde el principio, puede que no se detenga. Debe tener cuidado, especialmente con la niña. La mirada de David se posó en Ana. Estaba volviendo a colorear. Sus manitas estaban ocupadas, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Se inclinó hacia Harris, con voz firme como el acero. Si Cole se acerca a ella, yo mismo pondré fin a esto. Horas más tarde, el hospital se calmó con el suave zumbido de las máquinas y los pasos lejanos. David se quedó dormido en la silla junto a la cama de Ana. Pero, poco después de medianoche, un sonido lo despertó sobresaltado. El leve clic de una manija de puerta. Abrió los ojos de golpe. Una sombra se deslizó en la habitación. ¿Quién está ahí?, exigió David, poniéndose de pie. La figura se congeló y luego se abalanzó hacia la cama. David lo interceptó, empujándolo contra la pared. El hombre llevaba una máscara y guantes. Ana se despertó sobresaltada, con un grito desgarrador saliendo de su garganta. ¡Atrás, Ana!, gritó David, con el brazo bloqueando el pecho del intruso. El hombre se defendió violentamente, pero David, impulsado por la rabia, lo tiró al suelo. Las enfermeras gritaron pidiendo seguridad mientras las alarmas sonaban por toda la ala. El hombre se revolvió, tratando de escapar, pero David lo inmovilizó hasta que dos guardias irrumpieron en la habitación y lo redujeron. Harris llegó unos minutos más tarde y le quitó la máscara al intruso. David reconoció al instante su nombre, un antiguo contratista que había trabajado para Richard Cole. Harris maldijo entre dientes. Parece que tu instinto no te ha fallado. Ana se aferró a David, con su pequeño cuerpo temblando. Él la levantó en brazos y le susurró. Te tengo. Estás a salvo. No dejaré que nadie te vuelva a llevar. Mientras Harris y los agentes se llevaban al hombre, David lo miró fijamente a los ojos. El contratista sonrió con desprecio y murmuró. No puedes detener a Cole. Él siempre gana. David apretó a Ana con fuerza, como para protegerla. Esta vez no. Cuando el caos se calmó, David se sentó en la cama con Ana todavía temblando en su regazo. Podía sentir los latidos acelerados de su corazón contra su pecho. Ya ha terminado, susurró, aunque sabía que no era así, que esto solo era el principio. La voz de Ana era débil, frágil. Papá, ¿por qué quieren que me vaya? Se le hizo un nudo en la garganta. Le besó suavemente el rizo. Porque temen lo que significas para mí.
pero precisamente por eso lucharé con todas mis fuerzas. Esa noche, mientras el horizonte de Houston brillaba más allá de la ventana, David hizo una promesa, no solo como multimillonario o como hombre agraviado, sino como padre. Richard Cole le había robado años. La infancia de Huxtable y Anna, pero la justicia estaba llegando y esta vez, ni todo el dinero ni todo el poder del mundo podrían proteger a Cole de ella. A la mañana siguiente, el hospital estaba tenso. Los agentes de seguridad merodeaban por los pasillos con sus radios chisporroteando y todos los visitantes eran interrogados antes de entrar. David apenas salía de la habitación de Anna, paseándose como un león enjaulado, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que Richard Cole entrara en cualquier momento. A media mañana llegó Greg. Parecía agotado, con el rostro demacrado por las noches de insomnio. Le puso una mano en el hombro a David. Ella tiene que saberlo. David, Mónica, si algo quedó claro anoche es que la vida de Anna está en peligro. No puedes seguir ocultándole esto a su madre, exhaló David con fuerza. Lo sé. Es solo que no sé si me mirará a los ojos después de todo lo que ha pasado. Quizá no, admitió Greg, pero se merece saber la verdad. Los dos se la merecen. Un golpe en la puerta rompió el momento. Cuando David la abrió, su corazón casi se detuvo. Mónica estaba allí. Llevaba el pelo recogido. Tenía los ojos enrojecidos por las noches de insomnio. Pero la fuerza de su postura era inconfundible. Durante un largo momento, solo se miraron. 7 años de silencio pesaban entre ellos. Finalmente, la voz de Mónica se quebró. ¿Dónde está? David se hizo a un lado y Mónica cruzó el umbral. Cuando sus ojos se posaron en Anna, que estaba sentada en la cama con su bloc de dibujo, sus rodillas se doblaron. Se cubrió la boca y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Anna, susurró, con la voz quebrada al pronunciar el nombre. La niña levantó la vista, sorprendida. Estudió el rostro de Mónica durante un largo y angustioso momento y luego ladeó la cabeza. Algo en su expresión se suavizó, como si el reconocimiento surgiera desde lo más profundo de su ser. ¡Mamá! La palabra era frágil, incierta, pero sacudió la habitación. Mónica se apresuró a acercarse y cayó de rodillas junto a la cama. Abrazó a Anna y un sollozo desgarrador brotó de su pecho. Años de dolor colapsaron en la repentina e imposible realidad del reencuentro. David se dio la vuelta, con un nudo en la garganta. Verlas juntas era como presenciar como una herida que había llevado durante años comenzaba a sanar, aunque a él también le dolía. Cuando Mónica finalmente lo miró, su rostro estaba surcado por las lágrimas. Todos estos años pensé que estaba muerta. Me dijeron que estaba muerta. David se sentó pesadamente en la silla, con la voz entrecortada. Yo pensaba lo mismo, pero los registros fueron falsificados. La robaron. A Mónica nos la robaron. Mónica negó con la cabeza, temblando. La noche en que nació, el médico me dijo que no había sobrevivido. Les supliqué que me dejaran verla, abrazarla por última vez, pero se negaron. Rick me dijo que tenía que aceptarlo, que estaba perdiendo la cabeza. Y le creí. Me odié por ello. David apretó la mandíbula. Rick lo sabía. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta. Él lo sabía. Dios mío. David se inclinó hacia adelante, con voz firme, y Cole estaba detrás de él. Pagó a los hombres del hospital para asegurarse de que Anna desapareciera, para destruirnos, para destruir todo lo que podríamos haber tenido. Los hombros de Mónica temblaban mientras abrazaba a Anna con más fuerza. 7 años, David. 7 años la he llorado. Lo sé, dijo él en voz baja. Y yo desperdicié esos mismos años construyendo muros en lugar de luchar por la verdad. Pero no podemos cambiar el pasado. Lo que importa ahora es mantenerla a salvo y hacerles pagar. Mónica lo miró a los ojos y por primera vez en años, algo pasó entre ellos que no era ira ni arrepentimiento, sino determinación. Ana se movió en sus brazos y susurró somnolienta. No dejes que me vuelvan a llevar. Mónica le besó la frente y sus lágrimas cayeron sobre los rizos de la niña. Nunca más, cariño, no mientras yo viva.
David las observaba con el pecho oprimido por la culpa y una férrea determinación. Extendió la mano y la posó sobre las de ellas. Esta vez responderán por todo. A través de la ventana del hospital, el horizonte de Houston brillaba bajo el sol del domingo al mediodía. Pero dentro de esa pequeña habitación se estaba gestando una tormenta. Una tormenta construida sobre el dolor, la traición y la voluntad inquebrantable de un padre y una madre que ya habían perdido demasiado. El reencuentro entre Mónica y Ana debería haber traído paz, pero en cambio parecía agudizar el peligro que las rodeaba. La habitación del hospital parecía menos un santuario y más un frágil refugio contra una tormenta que se acercaba cada vez más con cada hora que pasaba. David había dispuesto que 2 guardias de seguridad privados se quedaran fuera de la puerta. Su presencia era un silencioso recordatorio de que el alcance de Richard Cole era largo. Mónica estaba sentada en la cama, con el brazo protectoramente alrededor de Ana, que se había quedado dormida a su lado. David caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con todos los músculos tensos. Su teléfono vibró. El número estaba oculto. Respondió con cautela. Grant. La voz al otro lado era inconfundible. Grave, suave, con la arrogancia que David conocía desde hacía años. Richard Cole. Te has llevado un buen premio, David. Cole habló con lentitud. Es curioso cómo el destino tiene la costumbre de devolverte lo que nunca debió ser tuyo. David apretó el teléfono con más fuerza. Nos la robaste, lo orquestaste todo. Los registros falsificados, las mentiras. Arruinaste la vida de Mónica y la mía. Cole se rió entre dientes. El sonido era frío. No seas dramático. Yo no arruiné nada. Tú lo hiciste todo por tu cuenta. Lo único que hice fue aprovechar las grietas de tu perfecta vida. Y ahora, bueno, has complicado mucho las cosas. La voz de David se apagó. Cada sílaba era como acero. Si te acercas a ella otra vez, Cole, me aseguraré de que te pudras en la cárcel el resto de tu vida. Pero el tono de Cole solo se volvió más sombrío. ¿La cárcel? ¿Todavía crees que esto tiene que ver con la ley y el orden? No, David. Esto tiene que ver con el poder. Y si no quieres que esa niña sufra otro accidente, te retirarás. Deja Houston, deja los contratos, vete en silencio, o te prometo que la próxima vez no habrá nadie para sacarla del agua. David apretó la mandíbula. La furia lo invadió. Si vuelves a tocarla, no habrá lugar en la tierra donde puedas esconderte. La risa de Cole fue breve, burlona, antes de que la línea se cortara. David bajó el teléfono, con la mano temblorosa, no por miedo, sino por rabia. Mónica, que había estado observando su rostro, se levantó lentamente. Era él, ¿verdad? Sí. La voz de David era plana, ardiente. Ha vuelto a amenazar a Ana. Dice que irá a por ella a menos que yo me vaya. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas, pero también había fuego en ellos. No volverá a quitármela. No me importa lo que quiera. Lucharé contra él con mis propias manos si es necesario. David la miró. ¿De verdad? La miró. Esta no era la mujer destrozada que había llorado sola durante 7 años. Era una madre que se levantaba del dolor con una fuerza que igualaba a la suya. Se acercó a ella y bajó la voz. Entonces lucharemos juntos, pero necesitamos pruebas, algo que lo vincule directamente con el secuestro. Sin eso seguirá escapándose. Mónica asintió lentamente, secándose los ojos. Y si no podemos encontrar pruebas, la mirada de David se endureció. Entonces crearemos nuestra propia justicia. Ana se movió en su sueño, murmurando suavemente. David y Mónica se volvieron, con el rostro suavizado. Por un momento la guerra exterior se desvaneció, sustituida por la frágil pieza de su hija a salvo entre ellos. Pero David sabía la verdad. Richard Cole no se detendría. Y si el sistema fallaba, entonces el único camino a seguir era una batalla no en la sala de juntas, sino en las sombras, donde se robaba el poder y la justicia rara vez era justa. A través de la ventana, la ciudad brillaba con sus luces indiferentes. En el interior, la determinación de David se cristalizó. Cole había lanzado su ultimátum.
Ahora era el turno de David de responder y no lucharía solo. 2 días después, David se sentó en la sala de conferencias del hospital con el detective Harris, con Mónica a su lado. Las persianas estaban medio bajadas, silenciando al hijo de Texas mientras Ana descansaba en su habitación bajo la atenta mirada de la seguridad privada. No podemos actuar contra Cole sin pruebas, dijo Harris con firmeza, golpeando la mesa con su bolígrafo. Las amenazas por teléfono no se sostendrán en un tribunal. Necesitamos algo tangible. Transacciones, testigos, confesiones. David se inclinó hacia adelante, con voz firme como el acero. Entonces le haremos confesar. Le pondremos en una esquina donde crea que es intocable. Harris frunció el ceño. ¿Qué propones? Una trampa, dijo David simplemente. Miró a Mónica y luego volvió a mirar a Harris. Cole ha pasado toda su vida creyendo que el dinero le protege. Le daremos la ilusión de la victoria. Le pondremos un cebo. No podrá resistirse. Grabaremos todo y le daremos el golpe de gracia. Mónica se movió inquieta. ¿El cebo? ¿Te refieres a Ana? David negó rápidamente con la cabeza. No, nunca volvería a ponerla en peligro. Pero Cole cree que ya ha ganado una vez. Si cree que hay documentos comprometedores, pruebas de sus negocios que podrían destruirme, mostrará sus cartas. Harris dudó y luego asintió lentamente. Si estás dispuesto a arriesgarte a sacarlo de su escondite, podemos grabar la reunión. Atraparlo admitiendo el secuestro. Mónica apretó la mano de David. Y si algo sale mal, se volvió hacia ella, con voz baja pero resuelta. Entonces lo terminaré yo mismo. Esa noche, David se reunió con Greg en su oficina del centro. El horizonte brillaba detrás de ellos, el zumbido de la ciudad muy por debajo. David le explicó el plan. Engañar a Cole para que creyera que David estaba dispuesto a negociar y luego grabar su confesión. Greg frunció el ceño. David, esto no es un juego de mesa. Es peligroso. Ya ha enviado a unos hombres tras Ana. Si vas sin refuerzos, puede que no salgas con vida. Oh, la mirada de David era inflexible. Entonces no saldré solo. Lo llevaré conmigo si es necesario. Greg observó a su hermano durante un largo rato y luego suspiró. Solo prométeme una cosa. No dejes que tu orgullo nuble tu juicio. No se trata de demostrar que eres más fuerte que Cole. Se trata de proteger a Ana. Las palabras le impactaron profundamente. David asintió con la cabeza. Su voz era tranquila. Lo sé. A la noche siguiente, la trampa estaba lista. En un almacén abandonado a las afueras de Houston, David se encontraba bajo la tenue luz de una única bombilla colgante. Sobre la mesa frente a él había un maletín lleno de documentos falsificados que vinculaban a Cole con años de fraude. Cámaras ocultas grababan cada ángulo. Cuando Cole llegó, vestía impecablemente y lucía su habitual sonrisa burlona. 2 guardaespaldas lo flanqueaban, pero él los apartó con arrogancia. David Grant, el poderoso león en persona, esperando las migajas. David mantuvo un tono frío. Te ofrezco un trato. Coge los documentos, deja en paz a Ana y a Mónica y desaparece antes de que la ley te atrape. Cole se rió con malicia. ¿Crees que le temo a la ley? Llevo años controlando a jueces y médicos, incluido el que firmó el certificado de defunción de tu hija. Las palabras cortaron el aire como una espada. David apretó los puños, pero se obligó a permanecer quieto. Las cámaras estaban grabando. Cole se acercó, con los ojos brillantes. Ella nunca estuvo destinada a vivir en tu mundo, David. Quitarla a Mónica fue la venganza más dulce. Y verte ahora humillado, aún más dulce. Cada palabra quedó grabada. Cada confesión engreída selló su destino. La voz de David se redujo a un gruñido. Acabas de firmar tu propia sentencia, Cole. Las sirenas sonaron afuera mientras los detectives irrumpían en el almacén, inundándolo de luz. La sonrisa de Cole se desvaneció cuando los agentes se acercaron y le retuvieron los brazos detrás de la espalda. La voz de Harris resonó. Richard Cole queda detenido por conspiración, secuestro e intento de asesinato. Mientras se llevaban a Cole, este escupió veneno a David. Esto no ha terminado. Los hombres como yo nunca caen.
David dio un paso adelante, con la mirada fija. Entonces considéralo tu primera lección. Cuando el caos se calmó, David se quedó de pie en la quietud del almacén, con el pecho agitado. La voz de Mónica resonaba en su mente, el suave susurro de Ana. Papá. Por primera vez en años, sintió que la marea estaba cambiando, pero en el fondo sabía que Cole tenía razón en una cosa. Los hombres como él no caían fácilmente. La batalla no había terminado. Solo acababa de empezar. El juzgado del centro de Houston bullía con una energía inquieta. Los periodistas se congregaban fuera, con sus cámaras disparando y sus voces elevándose, mientras intentaban reconstruir el escándalo que había sacudido la ciudad. La caída de Richard Cole no era solo una historia de corrupción, era el desmoronamiento de décadas de poder, mentiras e influencia. Dentro, David se sentó junto a Mónica en la mesa de la fiscalía. Ana no estaba en la sala. Greg la había llevado a casa, lejos de la tormenta. Aún así, David podía sentir su presencia en cada latido de su corazón. Ella era la razón por la que estaba allí. La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Karen Lee, se inclinó hacia ellos. Tenemos las grabaciones. Su confesión es irrefutable, pero los abogados de Cole harán todo lo posible por tergiversarla. Te pintarán como vengativo, inestable. ¿Estás preparado para eso? David apretó los dientes. Pueden pintarme como quieran. La verdad está de nuestro lado. Cuando comenzó la sesión, Richard Cole entró esposado, pero su arrogancia seguía intacta. Sonrió con sorna a David al otro lado de la sala, como si las rejas y los guardias fueran una molestia, no un castigo. Flanqueado por su poderoso equipo de abogados, armados con carpetas y desdén, la defensa comenzó de forma agresiva. Mi cliente es un respetado hombre de negocios, un filántropo. Las supuestas grabaciones están manipuladas. El señor Grant tiene todas las razones para fabricar pruebas contra un competidor. David apretó los puños, pero Mónica le puso una mano en el brazo para tranquilizarlo. Su toque era firme, recordándole que esta batalla era más importante que su orgullo. Entonces llegó el momento que silenció la sala. El detective Harris subió al estrado y presentó las imágenes sin editar. La voz de Cole llenó la sala, fría e inconfundible. Quitarle a Mónica fue la venganza más dulce, y verte ahora tan abatido, aún más dulce. Se escucharon exclamaciones entre el público. Mónica cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. A David se le revolvió el estómago y la furia lo invadió. La defensa se apresuró, pero el daño ya estaba hecho. Cole se había condenado a sí mismo con sus propias palabras. Durante un receso, David salió al pasillo, necesitado de aire. Mónica lo siguió, con la voz temblorosa, pero firme. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Después de todos estos años, Ana finalmente tendrá justicia. David asintió, pero su rostro estaba ensombrecido. La justicia no borra lo que nos robó. 7 años que nunca recuperaremos. Mónica le tocó la mano con delicadeza. Pero nos da el resto de su vida y eso merece la pena luchar por ello. Cuando se reanudó la vista, la fiscal pronunció su alegato final con la fuerza de un martillo. Richard Cole no solo es culpable de corrupción, es culpable de arrancar a una niña de los brazos de su madre, culpable de condenar a una familia al dolor por su propia venganza. La ley exige responsabilidad, y la justicia también. La sonrisa burlona de Cole finalmente se desvaneció cuando el jurado se retiró para deliberar. Las horas pasaron en un tenso silencio. David y Mónica se sentaron uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, agobiados por el peso de los años. Por fin, el jurado regresó. El portavoz se puso de pie, con voz firme. Declaramos al acusado, Richard Cole, culpable de todos los cargos. El martillo golpeó. El destino de Cole estaba sellado. David exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Los hombros de Mónica temblaban con sollozos silenciosos. Por primera vez en años, las cadenas del dolor se aflojaron. Pero cuando se llevaron a Cole, este giró la cabeza y clavó en David una mirada llena de rencor. Sus labios esbozaron una sonrisa. Más que una derrota, era una promesa.
Esto no es el final. La mirada de David se endureció. Sabía que hombres como Cole llevaban consigo sombras que perduraban mucho después de que las rejas se cerraran a su alrededor. Pero al pensar en Ana, a salvo, viva, esperándolos, su determinación se hizo más firme. Cualquier batalla que quedara por librar, él la afrontaría. Por ahora, sin embargo, la justicia había hablado. Las escaleras del juzgado estaban inundadas de periodistas, con cámaras que destellaban como relámpagos en una tormenta. David protegió a Mónica con su brazo mientras bajaban, ignorando las preguntas que les gritaban. «Señor Grant, ¿va a reclamar daños y perjuicios?» «Mónica, ¿cómo se siente tras el veredicto? ¿Qué pasará ahora con el niño?» Se metieron en el todoterreno que los esperaba y las puertas se cerraron, aislándolos del caos. Por primera vez en semanas, reinaba el silencio. Mónica se recostó y cerró los ojos. David miró por la ventana, con la mandíbula apretada. El veredicto de culpabilidad les había traído alivio, pero no había borrado el peso de los años perdidos. Cuando llegaron a la casa de Greg, Anna los estaba esperando. Corrió por el camino, con sus rizos rebotando y sus bracitos extendidos. «Papá, mamá». Mónica rompió a llorar mientras se arrodillaba y abrazaba a Ana. David las siguió y las abrazó a ambas. Durante un largo momento, el mundo desapareció y solo quedó la calidez del reencuentro. Dentro, durante la cena, Ana parloteó sobre sus dibujos y el oso de peluche que se había convertido en su compañero inseparable. Greg sirvió café a David, con expresión pensativa. «El juicio ha terminado, pero las palabras de Cole aún me persiguen. Los hombres como él siempre dejan algo atrás». David asintió lentamente. «Lo sé, pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Miró a Mónica, a Ana, y por primera vez en años sintió que el peso de la soledad se aliviaba. Más tarde esa noche, David acostó a Ana. Ella le agarró la mano, con los ojos muy abiertos en la penumbra. «No te irás, ¿verdad?» Él se inclinó y le dio un beso en la frente. «No, cariño, nunca más. Eres mi hija y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que estés a salvo». Ella sonrió somnolienta y susurró, «Como un león». Se le encogió el pecho. «Sí, como un león». Cuando ella se quedó dormida, David se quedó junto a la cama. Mónica entró silenciosamente en la habitación, con voz suave. «Ella cree en ti. Sabes que siempre lo ha hecho, incluso antes de saber quién eras». David se volvió y miró a Mónica a los ojos. «Fallé una vez. Dejé que el orgullo y la ira nos lo quitaran todo. No volveré a cometer ese error». Ella le tomó la mano. Su tacto era vacilante, pero firme. «Entonces quizá los dos tengamos una segunda oportunidad». Por primera vez en años, David se permitió tener esperanza, no solo en la justicia, sino en la curación de una familia que se había vuelto a unir gracias a un amor más fuerte que la crueldad que había intentado separarla. Afuera, el horizonte de Houston brillaba en la noche, vasto e indiferente. Pero adentro, en la tranquila habitación donde una niña dormía entre los padres, que finalmente la habían encontrado de nuevo, la justicia había echado raíces. David se paró junto a Ana y susurró su promesa en la oscuridad. «Una vez me te robaron, pero nunca más. Mientras yo viva, nunca estarás sola. Una». Y con eso el hombre que una vez había vivido solo para el poder y la riqueza comprendió que su verdadera fortuna yacía en esa cama. La hija que había encontrado, el amor que había recuperado y la familia que nunca dejaría ir. La historia de David, Mónica y la pequeña Ana nos recuerda que la justicia no siempre es rápida, pero vale la pena luchar por ella. Años de dolor y silencio no pudieron borrar la verdad. Ni siquiera los planes más oscuros pudieron destruir el vínculo entre un padre y su hija. El orgullo, la traición y la crueldad le habían robado un tiempo precioso. Sin embargo, el amor demostró ser más fuerte que el poder y la riqueza. La lección es clara. La familia es el mayor tesoro. Y cuando tenemos el valor de enfrentarnos a la injusticia y proteger a nuestros seres queridos, incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar.